La metodología obedece a la concepción que sostienen los juristas, o en su caso los filósofos del derecho, sobre el objeto del mismo, de tal manera que han integrado diferentes escuelas como la histórica, la del dogmatismo, la de la exégesis, la del realismo jurídico, la de la jurisprudencia de intereses o la sociológica. La metodología jurídica tiene entre sus principales exponentes a Karl Lorenz, Francesco Camelotti, Ramón Badenes y Antonio Hernández Gil. Para Héctor Fix-Amudio, la metodología del derecho, metodología jurídica, es la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elaborar, aplicar y enseñar ese objeto del conocimiento que denominamos derecho. Para Hans Kelsen, el método del derecho es normativo, pero no por crear normas, sino porque trata de comprenderlas o de captarlas. Para Antonio Hernández Gil, la teoría del método implica una actitud previa ante el problema de la esencia, el origen y el fin del derecho, determinada por la posición que adopte ante él. El derecho pertenece a las ciencias sociales y se puede ver desde dos perspectivas, la del ángulo epistemológico y la del ángulo teórico-metodológico. Desde el punto de vista de la epistemología, el derecho como método jurídico integra un carácter filosófico, reglas de la lógica, instrumentos de interpretación o epistemología, y sus métodos son la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis. Desde el punto de vista de la teoría, el objeto del derecho adquiere un carácter científico, desarrolla técnicos, mecanismos e instrumentos idóneos para la operación, investigación y enseñanza del derecho. De esta forma entendemos que el método es un conjunto de elementos, reglas e instrumentos concretos para realizar un estudio científico adecuado de la disciplina del derecho. El derecho como ciencia social está sujeto a un proceso que se inicia con el nacimiento de las instituciones, que regulan la conducta humana y se perfeccionan mediante el análisis de la historia y la reflexión, y se extinguen o desaparecen cuando se tornan inútiles o se juzgan manifiestamente injustas. Donde quiera que haya un fenómeno jurídico, hay siempre necesariamente un hecho subyacente, puede ser económico, geográfico, demográfico o de carácter técnico, un valor que confiera determinada significación a ese hecho, inclinando o determinando la acción de los hombres. Dichos elementos o factores, que son la tríada hecho, valor y norma, no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. Más aún, esos elementos o factores no solo se exigen recíprocamente, sino que actúan como los elementos de un proceso, ya que el derecho es una realidad histórica y cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos que la integran. Creación del derecho. La creación del orden normativo, espacial y temporal corresponde al tipo de sistema jurídico en que se esté realizando el análisis. De los sistemas jurídicos contemporáneos, debemos destacar el sistema jurídico continental románico, que es la matriz que ilumina el derecho mexicano, y al sistema jurídico anglosajón, los cuales tienen perfiles y matices culturales diferentes, pero que gracias a los procesos de globalización y regionalización económica tienden a converger en procesos complejos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que al ser un tratado internacional se convierte en fuente de nuestro derecho. La diferencia entre estos dos sistemas radica en las llamadas fuentes generadoras del derecho, y es en ellas sobre las cuales deben actuar los niveles epistemológicos y la metodología del derecho. Es así como cada sistema jurídico tiene su propio mecanismo generador de normas jurídicas. El nuestro, adscrito al romano germánico, tiene a la ley como su fuente principal, o como el anglosajón, que tiene sus fuentes en la costumbre. En nuestro medio, el legislador es el creador del derecho, y la metodología que utiliza se expresa en lo que llamamos el proceso legislativo. El proceso legislativo. El acto de legislar comprende el proceso de elaboración, discusión y aprobación de los ordenamientos que rigen la vida de nuestro país en el ámbito federal. El artículo 72 de la Constitución contiene el proceso legislativo, pero el artículo 71 dice quiénes pueden iniciar leyes. Este derecho compete a el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión,
las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. Una iniciativa consta de dos partes genéricas, la exposición de motivos y el contenido normativo. A su vez, el contenido normativo se divide en disposiciones permanentes y transitorias. Las permanentes, su validez en el tiempo es indefinido, hasta en tanto no se expide una ley o decreto posterior que las derogue. Las transitorias solo rigen durante cierta etapa, es decir, en determinadas situaciones jurídicas. Dentro de la iniciativa, esta puede ser dividida en libros, títulos, capítulos, artículos, secciones, incisos y párrafos. El artículo constituye en la legislación mexicana la unidad de división elemental del contenido normativo y se compone de párrafos, pudiendo dividirse cuando las necesidades del numeral así lo exijan, utilizando letras o números romanos. La iniciativa contiene una proposición y constituye el acto formal para poner en marcha el proceso legislativo, a fin de lograr la expedición de leyes o decretos. Es un documento que obliga a estudiar, dictaminar y resolver la promoción contenida en el proyecto, poniendo en movimiento al Poder Legislativo. El mayor número de iniciativas en el ámbito federal son presentadas por el presidente de la República, como ocurre en muchos otros países, ya que por razón de sus atribuciones y la organización de la Administración Pública Federal es quien está en contacto directo con la realidad evolutiva del país en su conjunto y consecuentemente con sus problemas y necesidades que deben resolverse mediante la expedición de normas jurídicas. El Ejecutivo tiene las más amplias facultades para presentar toda clase de iniciativas para la expedición de leyes o decretos. En algunos casos, del texto constitucional se interpreta que para la expedición de ciertas normas o decretos debe mediar la iniciativa por parte del presidente de la República. Por ejemplo, la ley mediante la cual se suspenden garantías. Y en otros como la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que el Ejecutivo no necesita iniciar ni promulgar, asimismo tampoco puede vetar. En relación con las iniciativas que presenta el Ejecutivo, el contenido que deben llevar estas es la Cámara del Congreso de la Unión a la que se envía, la exposición de motivos, el apoyo constitucional para iniciar leyes o decretos, la denominación de la ley o decreto, el cuerpo normativo de la ley o decreto que se inició con el texto de las normas que se proponen, incluyendo las principales y las transitorias, la fecha y firma del presidente de la República. Existen otras resoluciones que dicta el Congreso o alguna de las cámaras, en uso de facultades exclusivas que tienen el carácter de decreto, las cuales no pueden ser iniciadas en la misma forma en la que se hacen las iniciativas. Por ejemplo, aprobación de los tratados internacionales que hace el Senado, o autorizaciones que otorga el Congreso para que los ciudadanos puedan recibir condecoraciones de países extranjeros o trabajar para gobiernos del exterior. Las iniciativas deben ser dirigidas a una de las cámaras que compone el Congreso de la Unión, la cual dentro del proceso legislativo actuará como cámara de origen, correspondiendo a la otra fungir como cámara revisora. El artículo 72, inciso H, establece que la formación de leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos y reclutamiento de tropas, los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. En los periodos en que el Congreso de la Unión se encuentra en receso, las iniciativas también deberán ser dirigidas a la que será la Cámara de Origen, aunque se entreguen a la Comisión Permanente, para que ésta las turne a las comisiones respectivas de la Cámara a la que van dirigidas para su dictamen y despacho en el periodo inmediato de sesiones. Tratándose de iniciativas de decretos para promover reformas a la Constitución, también corresponde dirigirlas a una de las cámaras del Congreso de la Unión, puesto que es a través de este como el Ejecutivo se remite al Poder Revisor de la Constitución o Constituyente Permanente. Presentada la iniciativa ante la que será la Cámara de Origen, el proceso legislativo tiene que seguir su curso normal sin que se pueda variar de destinatario.
Distinción entre código y ley. La palabra código proviene del latín codex, vocablo que se usó para calificar la obra compiladora de Justiniano, el cual contiene una colección completa y ordenada de constituciones imperiales romanas, leyes, rescriptos, ordenanzas y otras disposiciones. Código es una colección sistemática de leyes. La ley única que con plan, sistema y método regula alguna rama del derecho positivo. En las dos primeras acepciones, diversas leyes constituyen un código, en tanto que en la tercera el código queda comprendido dentro del género ley. De ley a código. Un ejemplo de este fenómeno es cuando diversas materias han dado materia a un código. Es el caso del Código de Justicia Militar de 1933, que recogió el contenido de las siguientes leyes: Ley Orgánica del Ministerio Público Militar, Ley de Procedimientos Penales del Fuero de Guerra, Ley Orgánica del Cuerpo de Defensores Militares. En este caso, diversas leyes llegaron a constituir un nuevo código, unificando en un todo homogéneo lo relativo a la justicia del fuero militar. De código a ley. Consiste en desmembrar un ordenamiento para formar leyes especializadas sobre solo una parte de la materia total regulada por un código. Distinción entre ley y decreto. El vocablo decreto puede emplearse tanto para disposiciones emanadas del Congreso de la Unión como para ciertas disposiciones que emite el presidente de la República. Cuando el Congreso de la Unión tiene como propósito específico reformar, adicionar o derogar una ley, se emplea la figura del decreto con algunas de las siguientes fórmulas: decreto que reforma y deroga, decreto que reforma y adiciona, decreto que reforma, deroga y adiciona, y decreto que modifica. Denominación según el ámbito espacial de aplicación. En un sistema federal como el nuestro, las leyes por su ámbito espacial de validez se han clasificado en federales y locales, dependiendo si se rigen en todo el territorio nacional o solo en una de las entidades federativas. Denominación según el ámbito material de su aplicación. Dar el nombre a una ley por la materia que regula ha sido la práctica más frecuente en nuestro país. La fórmula seguida ha sido llamarles ley o ley sobre. Ámbito temporal de aplicación. La regla es que la ley tenga carácter permanente, pero existen cuerpos normativos o preceptos que no tienen ese carácter, como es el caso de aquellos que rigen durante un plazo fijo y al término del cual automáticamente queda abolida su vigencia. Abrogación y derogación. El artículo 9 del propio Código Civil establece las bases generales de la abrogación, disponiendo que la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. El vocablo abrogar se usa cuando se trata de abolir o privar de vigencia a una ley o cuerpo normativo de manera completa, y el vocablo derogar cuando la abolición sea parcial, porque se priva solo de vigencia a algunas de las normas de esas leyes, o se les limita su alcance de aplicación. Aplicación del derecho. Para Rolando Tamayo, la aplicación del derecho es una función regular del orden jurídico. A través de ella, los órganos aplicadores, como tribunales, autoridades administrativas, en ejercicio de sus facultades, determinan que un cierto caso concreto del tipo definido en la norma general se ha presentado y como consecuencia de ello efectúan un acto por el cual actualizan las consecuencias previstas. La interpretación, explicación y esclarecimiento de la norma jurídica es la actividad por la cual se determina el sentido de las expresiones del derecho. Para Hans Kelsen, la interpretación es la determinación cognoscitiva de los significados posibles de las normas jurídicas. Entre la interpretación y la aplicación del derecho existe un vínculo indisoluble, ya que es imposible aplicar un precepto, sea o no lo suficientemente claro, sin antes determinar la norma jurídica que expresa. La aplicación de las normas requiere primero que la autoridad determine las condiciones de su aplicación y se efectúe también una interpretación con base en las siguientes etapas. En primera instancia, comprobación de que un hecho coincide con la hipótesis normativa. Se constatan los hechos y la calificación jurídica de los mismos. En segunda instancia, interpretación de las consecuencias normativas a personas específicamente determinadas. El método o métodos que aplica el intérprete de las normas jurídicas estará en parte enmarcado por el tipo de creación de normas que haya realizado el legislador.
Un método formalista o dogmático nos orillará a utilizar técnicas de interpretación que algunos llaman también métodos de interpretación. Se distinguen tres técnicas argumentativas de la interpretación: exegética, sistemática y sociológica. El método exegético: quien tiene el poder formula la norma y a nadie les es dado variar su contenido. La exégesis, a partir de este supuesto, considera la norma como algo perfecto y estático. Lo que el legislador diga, dicho está, y lo que calla, callado está. Tanto lo afirmado como lo omitido es inobjetable. El legislador sabe lo que hace, ya que nunca se equivoca. Podríamos considerar hasta cierto punto que el método exegético fundamenta los postulados del derecho de manera absoluta, ya que no cabe ninguna opinión alterna o contraria a lo que dictan los juristas. Método sistemático. Hegel fue el pensador que incorporó la idea del sistema en su análisis. Para Kelsen, el derecho no es, como a veces se cree, una norma, es un conjunto de normas que tienen el tipo de unidad a que nos referimos cuando hablamos de un sistema. Kelsen indica que el vocablo sistema significa aquello que constituye la forma del derecho. El método sistemático recurre para interpretar e investigar el derecho a dos elementos. 1. Tipificar la institución jurídica a la cual debe de ser referida la norma para su análisis e interpretación. Y 2. Determinar el alcance de la norma interpretada en función de la institución a la cual pertenece. Por otra parte, tenemos al método sociológico. La idea de que el derecho es producto social y como tal no es indiferente a la relación social que regula es parte de los postulados principales de este método sociológico. Su principal exponente es el jurista francés François Jenny, quien en su obra Método de Interpretación y Fuentes del Derecho Privado Positivo plantea: 1. Cuando un aspecto jurídico no puede ser solucionado con las fuentes formales, es necesario que el intérprete investigador cree o elabore por sí mismo el principio. Aquí, el juez tiene la facultad y la libertad en función de la realidad social impetrada de crear la norma como lo haría el legislador. Segundo, cuando la ley positiva carece de eficacia, la costumbre, la autoridad y la tradición deben llenar el vacío, buscando siempre regular con equidad la situación concreta escapada de la norma positiva. Tercero, en cuanto al procedimiento a seguir, Jenny expresa que hay dos posibilidades: 1. Que la interpretación por la fórmula del texto se dé, y 2. Que la interpretación con la ayuda de elementos independientes de la fórmula ayuden a determinar jurídicamente el caso. La investigación jurídica. Un registro de las obras jurídicas en América nos evidencia la proliferación de obras de doctrina o de sistematización, comentarios o exegesis de la ley, o en un análisis exhaustivo de las instituciones legales con el auxilio de los conceptos filosóficos y algunos más con método comparativos. Este tipo de investigaciones jurídicas ha privilegiado solo el aspecto normativo del fenómeno jurídico, marginando todo lo contextual que muchas veces es tan relevante como la norma misma. El fenómeno jurídico se presenta como un objeto cultural tridimensional. A. Como técnica que resuelve conflictos o controversias jurídicas. B. Como expresión del poder. Y C. Como el valor que aspira a una utopía de equidad, convivencia y paz entre los individuos y los grupos sociales de un país determinado. Miguel Reale, coincidiendo en la tridimensionalidad del fenómeno jurídico, afirma: donde quiera que haya un fenómeno jurídico, hay siempre necesariamente un hecho subyacente, hecho económico, geográfico, demográfico, de carácter técnico, etc. Un valor que confiere determinada significación a ese hecho inclinado o determinación de la acción de los hombres. Dichos elementos o factores, hecho, valor y norma, no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. Más aún, esos elementos o factores no solo se exigen recíprocamente, sino que actúan como los elementos de un proceso. El derecho es una realidad histórico-cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta interacción dinámica dialéctica de los tres elementos que la integran. Hay muchas cosas que el jurista no inventa, sino que las recoge de la historia, las aprende de la realidad,
la hipoteca, el alcalde, la caja de amortización. La diferencia entre el homicidio y el asesinato son productos históricos que se han fraguado en determinados momentos del tiempo, respondiendo a una necesidad, pero que tiene una existencia necesaria. Hay otros conceptos, el de norma, el del derecho subjetivo, el de relación jurídica, el de sanción, el del objeto, el de sujeto, que no nos han sido enseñados por la historia del derecho, que nos han sido fabricados por el legislador en un determinado momento del tiempo en virtud de unas ciertas necesidades, sino que constituyen el engranaje, la columna vertebral que existe en todas las manifestaciones jurídicas, lo mismo en las más rudimentarias de los pueblos primitivos que en el sistema legislativo más complicado de las naciones modernas. El fenómeno jurídico se presenta históricamente como una trilogía que abarca simultáneamente hecho, valor y norma. La norma dogmática jurídica suele decir que bajo este prisma se investiga lo que los hombres dicen que hacen con el derecho. En cambio, del derecho o conducta social impetrada se dice que bajo esta óptica se investigan los que los hombres hacen prácticamente con el derecho. La variable axiológica o valorativa se suele afirmar que sobre la norma y el hecho social regulado hay valores o intereses protegidos que entrecruzan el discurso normativo y su vivencia sociohistórica. Una investigación del derecho o un pasante que intenta elaborar una tesis del grado en derecho puede metodológicamente acercarse a su tema problema con cualquiera de las tres vertientes antes descritas: norma, hecho, valor o interés protegido. Es decir, una investigación puede ser dogmática o teórica, empírica o sociológica, y axiológica, filosófica y jurídica. Metodología de la investigación jurídica. Tres corrientes o líneas de investigación jurídicas: A. Corriente formalista. B. Corriente justnaturalista. Y C. Corriente sociologista, realista o empírica. El método o corriente formalista o dogmática. Una investigación jurídica dogmática es aquella que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fático o real que se relaciona con la institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión. El objeto del derecho está tanto constituido por las fuentes formales que integran ubicación al derecho como una ciencia o técnica formal, y por consiguiente como una variable independiente de la sociedad, dotada de autosuficiencia, metodología y técnica. La técnica o el cómo hacer una investigación de este tipo está referida a la llamada técnica de investigación documental, que implica la localización de la información y un fichaje textual o de contenido. El método o corriente justnaturalista o axiológico. Se trata de privilegiar los aspectos sociológicos y éticos de las instituciones y normas jurídicas, para lo cual recurre a los modelos epistemológicos más cercanos a la metafísica filosófica. Este tipo de investigaciones trabajan con técnicas de investigación documental como regla general. El método o corriente sociológica. Para esta postura, el derecho es una variable dependiente de la sociedad y sus expresiones normativas son los datos recogidos por el legislador, pero en todo momento reflejan relaciones sociales entre individuos y grupos sociales. Las normas jurídicas no son entes muertos que se separan de la vida social para ser analizados y descritos autónomamente, como lo afirman los dogmáticos formalistas que anteriormente vimos sumariamente. La rama de la ciencia jurídica que visualiza el derecho como un fenómeno jurídico social en la sociología jurídica, ciencia que se abre paso en la actualidad. En este contexto epistemológico de inscribir al derecho en amplio horizonte de las ciencias sociales, debemos mencionar a los realistas, materialistas y zoologistas que estudian al orden normativo en medio de los factores económicos, sociales, antropológicos, psicológicos, políticos y culturales, donde se rigen y se aplican normas jurídicas.
Una tesis de grado de Derecho, tipificada como realista, materialista o sociologista, frente a un tema cualquiera, sigue una técnica metodológica diferente a las tesis dogmáticas o formales. Metodología en la enseñanza del derecho. Existen tres métodos o modelos de docencia jurídica en forma temporalmente sucesiva: tradicional, tecnocrático y crítico. Docencia tradicional. Este modelo de antecedentes medievales se basa en una técnica de enseñanza autoritaria que centra en el profesor toda la comunicación informativa, relegando a los estudiantes un papel pasivo y receptivo. Los rasgos distintivos de este modelo de docencia son: verticalismo, al favorecer las relaciones en el salón de clases de tipo jerárquicas, de subordinación, competitivas, etc. Un superior, el maestro, y un subordinado, el alumno. Autoritarismo, al dar la voz a uno de los actores, el docente. Verbalismo, al desarrollar las clases preferentemente a través de las exposiciones magistrales que sustituyen a la realidad y a las fuentes del conocimiento mismos. Intelectualismo, al dar más importancia al desarrollo cognitivo del alumno. Docencia tecnocrática. Este modelo educativo surge en Estados Unidos como una actividad neutral que adiestra a los estudiantes con base en estímulos premio-castigo, descontextualizando los contenidos históricos sociales de las disciplinas científicas. Los objetivos de aprendizaje son la descripción y delimitación clara, precisa y unívoca de las conductas que se espera que el estudiante logre y manifieste al finalizar un ciclo de instrucción. Los contenidos informativos, por su parte, se unen a la conducta y desglosan y disgregan materias con las que se descontextualizan y neutralizan de toda relación valorativa y sociopolítica. Docencia crítica. Como reacción a la docencia tradicional y al modelo tecnocrático, surge la docencia crítica, que concibe la educación como la disciplina que aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje, no para dictar normas sobre su deber ser, para alcanzar un ideal propuesto, sino para analizar y desentrañar los aspectos contextuales que inciden en él. Se trata de humanizar las relaciones docentes con base en premisas de respeto, solidaridad, cooperación e igualdad, lejos de las jerarquías arbitrarias de la docencia tradicional. Existen tres niveles de análisis para comprender el fenómeno educativo. El primero, el social, en donde se analizan las causas políticas, económicas y culturales. Segundo, el escolar, en el cual es necesario analizar el conjunto de costumbres que se han convertido en normas y principios que se aplican con rigidez. Tercero, el del aula, en donde el profesor enfrenta básicamente tres problemas: las concepciones que tanto el docente como los alumnos tienen sobre lo que es enseñar y lo que es aprender, y que repercuten en la tarea docente. La escuela es una institución con funciones, roles, normas y contenidos definidos previa e independientemente de los sujetos concretos que intervienen en el aula. La experiencia escolar ha asignado roles específicos a alumnos y maestros. Las relaciones interpersonales en el aula y la selección de los contenidos a manejar. México unido contra la delincuencia. Presenta cápsula sobre el nuevo sistema de justicia penal. Hoy presentamos qué artículos de la Constitución se reformaron para hacer posible la implementación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué artículos de la Constitución se reformaron para hacer posible la implementación del nuevo sistema de justicia penal? Para hacer posible la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Congreso de la Unión reformó en el 2008 los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución. El contenido de esta reforma se puede resumir en los siguientes puntos.
Se establecen las bases para la realización de juicios orales. Se crea la figura de los jueces de control que serán los encargados de dictar las medidas cautelares, de vigilar que se respeten los derechos de las víctimas y de los inculpados, así como de decidir sobre la vinculación a proceso penal de los imputados. Se establece que toda orden de aprehensión, toda orden de cateo y toda orden de arraigo debe ser expedida por un juez. Se incorpora al proceso penal el uso de medios alternos para la solución de conflictos. Esto con el objetivo de permitir que los asuntos se puedan dirimir a partir de la libre negociación entre las partes, para que así se pueda reparar el daño causado en menos tiempo. Se establece que los jueces tienen la obligación de explicar y justificar sus sentencias en una audiencia pública. Se fortalecen las defensorías de oficio y se mandata a las entidades para que pongan en marcha un servicio profesional de carrera para los defensores de oficio. Se crea un registro de las comunicaciones entre los jueces y otras autoridades como el Ministerio Público. Se hace énfasis en la reinserción del sentenciado a la sociedad. Cambia el tratamiento hacia los sentenciados por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Se establecen centros especiales de detención. Se decretan medidas especiales de vigilancia y se restringen las comunicaciones de dichos internos. Las audiencias de un juicio son abiertas al público, cualquier ciudadano puede asistir. Toda audiencia se debe llevar a cabo en presencia de un juez. Artículo 20. Las pruebas se tienen que desahogar en la audiencia del juicio, y son estas las que toma en cuenta el juez al dictar la sentencia. Se crea un juez ejecutor de penas encargado de darle seguimiento a los sentenciados y modificar la duración de las penas cuando existan elementos para ello. Se regula el procedimiento para declarar la extinción de dominio de los bienes de un inculpado. Se le da al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada. Se manda a los congresos de todas las entidades federativas para que expidan una ley de seguridad pública. Se establecen los criterios para separar de su cargo a los miembros de las instituciones policiales que no cumplan los requisitos que las leyes establecen para seguir en la corporación. Esta tarde, Renato Sales Heredia, el comisionado nacional de seguridad, ofreció una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos momentos. En cumplimiento a la instrucción del señor presidente de la República y del señor secretario de Gobernación, informo a ustedes que se cumplió con el protocolo victimal vinculado con estos temas y se informó en primer término a los familiares de las víctimas sobre los hechos que a continuación se detallan. En complemento a las labores en torno a la identificación, localización y detención de los autores materiales e intelectuales de los hechos suscitados en Iguala, Guerrero el 26 y el 27 de septiembre de 2014, fuerzas federales capturaron en el municipio de Iguala, Guerrero, a Bernabé Sotelo Salinas, a Cruz Sotelo Salinas y a Mauro Taboada Salgado, presuntamente involucrados en los hechos mencionados, quienes presumiblemente formaban parte de un grupo delictivo que opera en la entidad. Según las investigaciones, estos sujetos estarían involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. En esa ocasión, los dos primeros habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala. También se sabe que Bernabé Cruz, presumiblemente, estaba a cargo del armamento del grupo delictivo del que formaban parte. Por lo que hace a la detención de Mauro Taboada Salgado, sería otro de los directamente relacionados, el principal involucrado, en el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, acontecido el 26 de septiembre de 2014, según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo, quien se encuentra actualmente sujeto a proceso. Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia coordinados entre las dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, en la ciudad de Iguala, fuerzas federales comandadas por elementos de la Policía Federal lograron la captura de estos sujetos. Bernabé llevaba consigo una maleta que contenía un arma larga con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles, mientras que Cruz portaba un arma corta en la cintura, al igual que Taboada Salgado. Presentamos ante ustedes las fotografías de los detenidos con el único propósito de que, si son reconocidos por la ciudadanía como autores de otros hechos ilícitos, sean denunciados al número 088. Bernabé Sotelo Salinas, de 28 años de edad,
Cruz Otelo Salinas, de 19 años de edad. Mauro Taboada Salgado, de 40 años de edad. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, donde obran investigaciones en su contra. En nombre de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, ratificamos el compromiso de continuar trabajando por la seguridad y tranquilidad de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. A sus órdenes. Renato Sales también se refirió a la detención de la diputada Lucero Sánchez López. Negó tajantemente cualquier violación a sus derechos. Puedo decir claramente que no hay ninguna violación en contra de los derechos humanos de la exdiputada, que como se sabe se procederá a dar curso al juicio de procedencia correspondiente.